Muy buenas tardes o noches. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos provee de dar nuestro estudio bíblico. Estamos en Apocalipsis capítulo 20. Esta será nuestra tercera parte, así que si está sintonizándonos por primera vez, comprenda que hay dos videos previos a este capítulo 20 de Apocalipsis. Damos gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad. Aprovechamos para saludar a aquellos hermanos en Cristo, los hermanos en la fe de la iglesia bíblica, Jesucristo es el Señor, así también como a familiares que nos puedan estar viendo. Agradecemos la oportunidad que Dios nos provee. Busque una Biblia, busque algo en que usted pueda tomar notas para que posteriormente, si no le diese la oportunidad en este momento, usted pueda ir a los pasajes o a las referencias que vamos a estar citando para que usted pueda corroborar como la iglesia de Berea, los pasajes, la escritura. Vamos a comenzar con una oración, leemos la escritura, nos ponemos en contexto, damos una pequeña introducción y vamos al tema que corresponde al día de hoy. Oramos. Padre, te damos gracias una vez más por esta oportunidad, por este tiempo, Señor, que tú nos provees de poder trazar tu bendita palabra. Una vez más, con toda humildad y mansedumbre, te pedimos, Dios, Señor, que luego de haber tomado el tiempo, haber hecho el esfuerzo, Padre Santo, humano, habernos encomendado a ti, de buscar, de estudiar tu bendita palabra, de tal manera que podamos entender la misma y trazarla con rectitud. Que tu Espíritu nuevamente nos asista a poder comunicar la misma, a poder enseñar la misma. Que tu palabra sea, oh Dios, palabra de edificación, de entendimiento, de comprensión, Señor, a tu pueblo. Y así también palabra de salvación a aquellos que en tu gracia han de ser llamados todavía a ese arrepentimiento y a la sola fe en Jesucristo como el Señor y Salvador. A ti sea la gloria y la honra. Damos gracias en Cristo Jesús en todo y por todo. Amén y amén. Este capítulo 20 de Apocalipsis lo hemos dividido en tres partes, dependiendo con quién usted está estudiando, o el libro que tal vez podría, o el comentario que usted podría buscar para estudiar, podría tener diferentes divisiones, pero encuentro a mi juicio que la manera más fácil de bosquejarlo es ver Apocalipsis 20, versículos 1 al 6, como una primera parte, luego Apocalipsis 20, versículos 7 al 10, y posteriormente la tercera parte, Apocalipsis 20, del versículo 11 al versículo 15. La primera parte todavía corresponde a ese periodo donde no ha comenzado el milenio y donde ya establecimos que guarda relación con la batalla de Armagedón en términos de los juicios que Dios hace sobre aquellos que participan. Específicamente vamos a ver en esta primera parte, y hoy vamos a concluir esa primera parte, la parte del juicio, con el juicio temporero, como le llamamos al diablo, que va a ser atado o encadenado por un periodo de 1000 años. Y también vamos a ver lo relacionado del versículo 4 al 6 con aquellos que murieron en Cristo, que no tomaron, no tenían la marca de la bestia, los cuales se afirma estaban reinando con Cristo. ¿Dónde están reinando? Y ¿qué significa lo que vamos a estar entrando hoy a esa primera resurrección, donde dice que aquellos que participan de la primera resurrección no tienen problema o no van a sufrir de la segunda muerte? Entonces, ¿qué es esa primera resurrección? ¿Cuál es la segunda resurrección? ¿Y qué sería la primera muerte y la segunda muerte? Es lo que vamos a estar mirando el día de hoy. Básicamente lo que vamos a estar cubriendo serían los versículos 4 hasta el 6. Ya el próximo estudio, Dios mediante, si así Dios lo permite, entonces estaríamos entrando, que es la parte, yo diría, más crítica, de mayor controversia, más difícil, con toda honestidad, es la parte relacionada a los versículos 7 al 10 y básicamente cómo entender bien la batalla de Gog y Magog, en cómo interpretamos Ezequiel capítulo 38 y 39. Son capítulos muy difíciles en su interpretación. Y ya el último estudio esperamos entonces cubrir del 11 al 15
en términos de el juicio final o el juicio entre el gran trono blanco. Eso es lo que esperamos poco a poco hasta terminar este capítulo 20. Vamos entonces dentro de ese bosquejo que dimos, de esas tres divisiones. La vez pasada estuvimos hablando gran parte acerca del periodo del milenio y hablamos lo del encadenamiento o el encerramiento de Satanás, que cubre básicamente los primeros 3 versículos de esa primera parte. Ahora vamos a tomar el resto, que sería del versículo 4 hasta el versículo 6. Para ello vamos a leerlo y entonces vamos a ver cuáles son los temas que corresponden aquí. Y básicamente es la primera resurrección, supone una segunda resurrección, cuál es la primera, cuál sería la segunda, y los que participan de la primera resurrección se dice que no participan de la segunda muerte, lo que supone una primera muerte, que es la primera muerte y que es la segunda muerte. Vamos entonces a dar lectura a la escritura. Apocalipsis capítulo 20 versículos 4 al 6. Vamos a leer de la siguiente manera. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así que hemos leído Apocalipsis 20, versículos 4 al 6, y entonces vamos a ir poco a poco en la explicación de estos pasajes. Creo que es vital poder reconocer, observar que en Apocalipsis 20, versículo 4, vuelve a retomarse algo que todo el tiempo hemos ido viendo, observando. Debe usted haber notado a través de la lectura de Apocalipsis, es la división entre aquellos que reciben el sello de Dios o tienen la marca de Dios y aquellos que no lo tienen, que no la tienen y que entonces tienen la marca de la bestia. O sea, hay una distinción entre los creyentes y los no creyentes. Eso es básicamente todo lo que se está diciendo. Los que han recibido salvación y aquellos que han quedado en sus delitos y pecados siguen viviendo conforme a sus concupiscencias, no han entendido a Cristo y por lo tanto son parte del sistema del mundo. Podríamos decir, como dice Efesios capítulo 2, siguen muertos, como vamos a ver, en sus delitos y pecados, y viven bajo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que gobierna sobre los hijos de desobediencia, de lo cual Efesios dice que los creyentes eran partes, pero que al ser resucitados fueron sacados de las tinieblas, como Pablo dice en Corintios, y fueron trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo, al reino de la luz. Ahora, dice claramente el versículo 4 que los que fueron salvos, y fueron salvos, entiéndase aquí en Apocalipsis, esto es importante, no solamente salvación, y sí, en términos soteriológicos de Jesucristo, pero entiéndase también salvación en términos escatológicos de aquellas promesas que estaban en el Antiguo Testamento. En otras palabras, que aquellos que recibieron el sello de Dios son el remanente, es importante, son aquel remanente en el Antiguo Testamento que fue profetizado, que serían resucitados, que serían traídos nuevamente a la vida. Y ya hemos especificado, hemos aseverado en múltiples ocasiones que el Antiguo Testamento no enseña que todo Israel vendría a salvación. Claramente el Antiguo Testamento enseña, estipula, señala que una parte de Israel pasaría por juicio y que solamente una pequeña parte
un remanente, vendrían a ser salvos. Así que estos que murieron, debe llamarnos la atención que aunque han muerto, están vivos. Y dice claramente que sus almas, mire cómo dice, se sentaron sobre ellos. Hay tronos. ¿Por qué hay tronos? Vamos a empezar por los tronos. ¿Por qué hay tronos? Porque hemos visto o dijimos en el capítulo 19, para que vea la relación, dijimos en el capítulo 19 que la destrucción de la gran ciudad o la destrucción de Jerusalén estaba íntimamente enlazada con las bodas del Cordero. En otras palabras, la consumación del pacto marital o la inicio o la formalidad del nuevo pacto, que es a la vez el inicio del reino. No podemos tener a Cristo casado y desposado sin que inicie el reino, el periodo del reino, del reinado de Cristo. Y por eso estamos viendo tronos, porque Cristo vendría a tomar su reino, a poner a sus enemigos por estrados de sus pies y a reinar. Pero la parte importante que está señalando en este momento Juan o la Escritura es que no solo Cristo reina, que eso no sería, entiendo yo, no debería ser materia de dificultad, sino que están reinando con Cristo aquellos que murieron decapitados, aquellos mártires que murieron por causa del Evangelio. Dice que vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, nuevamente observe la división, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron. Fíjate que parece una contradicción. Murieron, pero están vivos y están reinando con Cristo. ¿Y están reinando con Cristo dónde? ¿Posterior al milenio? No. Observe que están reinando con Cristo en el milenio. Durante ese periodo del reino, ellos están reinando, sus almas están en la presencia de Dios y están reinando con Cristo. Desde un punto de vista postmilenialista o milenialista, donde el milenio va antes de la segunda venida de Jesucristo, claramente aquí se establece que aquellos santos no están en sus tumbas, como algunos enseñan en los velorios, o creen que las almas están en algún lugar dormidas, esperando a ser despertadas o esperando recibir sus cuerpos. No, esas almas de los creyentes claramente se evidencian, como en otras partes de Apocalipsis, en la presencia de Dios. De hecho, ya habíamos aseverado que desde que comienzan en un sentido el anuncio o los juicios, cuando se empiezan a romper los sellos, inmediatamente uno de los sellos tiene que ver con aquellas almas de aquellos muertos que son estos mismos, que en un momento dado estaban ¿dónde? Estaban clamando, estaban pidiendo, si usted recuerda, porque Dios hiciera juicio. Juicio sobre aquellos que le habían perseguido, que les habían matado. Ahora ya se ha dado ese juicio. Es el juicio que se celebra en Apocalipsis 17 al 18 y todavía es parte de la celebración en el capítulo 19 que da paso a las bodas del Cordero. Así que es importante que veamos que los creyentes no están en un estado transitorio, están reinando con Cristo. Y están reinando con Cristo tal y como reinan los creyentes en vida. O sea, tanto el creyente que no había muerto como el que ha muerto, ambos están reinando con Cristo, sea que estén en la tierra o estuviesen vivos. Vamos a Apocalipsis capítulo 1 solo para que podamos corroborar que cuando se inicia el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, se habla o se asevera que los creyentes eran reyes y sacerdotes para Dios Padre. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, esta es parte de cómo se le está llamando a los destinatarios, aquellos que iban a recibir la carta, aquellos creyentes en Cristo, y ya se les llama reyes. Porque en un sentido,
cuando una vez inmediatamente Cristo asciende, la Biblia especifica que Jesús se sienta a la derecha ante el trono de Dios. De hecho, eso Pedro lo testifica en Hechos capítulo 2. Pero había un tiempo un tiempo de gracia, si quiere verse, donde Israel sería llamado al arrepentimiento. Habrían 40 años, así como el pueblo tuvo 40 días en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Esos 40 años, del pueblo en el desierto antes de entrar a la tierra prometida, aquella generación, lo mismo estamos viendo en Apocalipsis. Habría un espacio básicamente de una generación antes del juicio contra la gran ciudad que se llevó a cabo en el año 70. Ahora, se nos dice en el versículo 5 por qué están vivos. Y vamos a leer. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Así que están vivos los que están en la presencia de Dios antes de ver la distinción con los otros muertos. Los que están, las almas de aquellos que están en la presencia de Dios y que están reinando con Cristo, están vivos, aunque no han recibido la resurrección corporal. Vamos a ver, porque participaron de la primera resurrección. Así que note por ahí, apunte que se habla de una primera resurrección. Pero a la vez ahora vemos un contraste, una comparación entre los que mueren con Cristo y los que murieron sin Cristo. Claramente se nos dice que los que murieron con Cristo sus almas están con Cristo y están reinando durante el periodo milenial antes de la segunda venida de Jesucristo. Sin embargo, los otros muertos, versículo 5, no volvieron a vivir. Vamos a ver por qué. Porque cuando lleguemos a la parte de Apocalipsis 20, que es la parte final del 11 al 15, dice que esos otros muertos, en un sentido, no vuelven o no se han resucitado hasta la resurrección final, hasta esta resurrección corporal, como vamos a ver, para ser juzgados y ser condenados al lago de fuego y azufre. Ahora, ¿qué es la primera resurrección? Observe que en ningún momento dado de los versículos 4 al versículo 6 leímos de una segunda resurrección. Se habla de la primera resurrección y que los que participan de la primera resurrección no participan, los que participan de la primera resurrección no participan de la segunda muerte. Ahora, es obvio, ya hemos dicho que si se habla de una primera, obviamente se está haciendo una distinción, debería haber por lo menos una segunda. La primera supone al menos una segunda. Igual, si se habla de una segunda muerte, supone una primera muerte. ¿Qué es esa primera resurrección y segunda resurrección? ¿Y qué relación tiene con la primera muerte y con la segunda muerte? Aquí no nos dan los detalles completos, pero Juan claramente dice que el que participa de la primera resurrección es salvo y está vivo. Pero siendo Juan, el mismo autor del Evangelio de Juan, el escritor de Apocalipsis, eso es lo que nosotros creemos y afirmamos, vamos a ver cómo Juan explicó esto o lo narró, porque no es una explicación directamente de Juan, pero se halla en el Evangelio de Juan. Es Jesús quien habla de esta resurrección. Para ello vayamos entonces al Evangelio de Juan, porque Jesús habló sobre las dos resurrecciones. Y podríamos hablar también de las dos muertes, la primera muerte y la segunda muerte. Nos dirigimos al Evangelio de Juan, al capítulo 5, versículos 24 al 29. Juan, capítulo 5, versículos 24 al 29. Permítame poner brevemente el contexto para no lanzarnos inmediatamente a la explicación. ¿Qué ha sucedido en Juan capítulo 5? Bueno, en Juan capítulo 5 Jesús ha llamado a un hombre que se encontraba paralítico en el estanque de Betesda, le ha sanado y este hombre
la sanación se da un sábado y Jesús le va a decir que tome su lecho y se vaya a su casa. Este hombre que va hacia su casa con el lecho va a ser sorprendido, va a ser visto por líderes que entendían que el sábado no se debía, que eso era trabajo. Le van a llamar la atención de por qué estaba llevando a cabo su lecho un sábado, y él les va a declarar que aquel que le había sanado, ese mismo le había dicho: toma tu lecho y vete a tu casa. Y eso va a crear dentro del Evangelio de Juan la primera controversia, o la controversia que va a generar todo lo que va a suceder hasta la muerte de Jesucristo y posteriormente su resurrección en el Evangelio de Juan. Y en el versículo, podríamos decir, 19, se da el primer choque o confrontamiento donde Jesús va a presentar su defensa, su argumento ante estos que le hablan, le recriminan porque él le había dicho a aquel hombre que tomase su lecho y se fuese a su casa. Y Jesús va a iniciar en el versículo 19 diciendo: respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En otras palabras, que si estaban criticando a Jesús por lo que había hecho, realmente una crítica al ministerio a Jesús era una crítica directamente al Padre, porque el Padre y él eran uno mismo, y la autoridad en la que Jesús se estaba manifestando era la autoridad que venía de su sujeción al Padre en términos del plan de redención. Era necesario que él se sometiera en todas las cosas. Ahora, en el versículo 24, que es lo que nos interesa en este momento dado para ver el tema de la primera resurrección y la segunda resurrección, primera muerte y segunda muerte, dice, vamos a darle lectura: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Observe que Jesús dice, y empieza la aseveración: de cierto os digo, en verdad os digo. Y dice que el que oye mi palabra, ¿la palabra de quién? El Evangelio, el testimonio de Cristo, y cree, de Jesús. Observe, cree, al momento que cree, al que me envió, porque recuerda que Jesús dijo que él viene del Padre y que lo que acababa de hacer era lo que el Padre le había dado para él hacer. El que cree en él tiene que, observe que dice tiene, no tendrá, la vida eterna no está hacia un futuro, tiene vida eterna. Vamos a ver que es la primera resurrección, lo vamos a ver. Y el que participa de la primera resurrección, entienda primera resurrección como salvación, vea que es exactamente lo mismo que acabamos de leer en Apocalipsis, entonces no vendrá condenación. Esa condenación es la condenación final, entiéndase la segunda muerte. O sea, que es exactamente lo mismo. Quien participa, quien crea el Evangelio, participa de la primera resurrección, y quien participa de la primera resurrección, y vamos a explicar de dónde viene este concepto de la primera resurrección. Quien participa de la primera resurrección, entonces la segunda muerte nada tiene que ver con él. Él no va a participar de esa condenación. ¿Por qué? Porque ya ha venido a la vida. Mire cómo aborda o sigue explicando el tema de la primera resurrección, versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y parece como que se proyecta hacia el futuro. No, viene la hora, y ahora es, en este momento, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Esto es una afirmación, vuelve a afirmar lo que acaba de decir en el versículo 24. Entonces claramente está afirmando que aquel que viene a la vida ha participado ¿de qué? De la resurrección, porque el versículo 25 lo coloca que antes de venir a la vida está como muerto. Así que la primera resurrección tiene que ver con la salvación y ya nos ayuda a entender qué es la primera muerte. La primera muerte es el estado en que se encuentra el hombre caído. Él está muerto. Eso corresponde con la doctrina que enseña la Escritura
sobre la regeneración, el nuevo nacimiento, la conversión. El hombre está muerto en sus delitos y pecados hasta el momento en que, en virtud de la gracia, por obra del Espíritu Santo y en la comunicación del Evangelio, ese hombre es sacado de esa muerte y levantado para venir a la vida. Así que el versículo 25 nuevamente nos ayuda a entender que ese hombre estaba muerto. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Esa es la primera resurrección, salvación, y la primera muerte es el estado de condenación en que se encuentra el hombre. ¿Cómo lo describe ese estado de condenación? Aunque no de manera clara, del versículo claramente se establece que ese estado de muerte no es una muerte física, es una muerte en el sentido de que ese hombre no entiende la palabra de Dios. No puede entender, no puede creer. Está cerrado a la palabra de Dios. Algo tiene que suceder para que él pueda venir a la vida. Y alguien puede pensar, bueno, aquí claramente asevera que la fe es primero. El hombre cree y cuando cree recibe la vida. Así que alguien podría decir y agarrarse de este pasaje y decir, bueno, está colocando que la fe es primaria y que luego de la fe entonces viene la vida. Pero vamos a ver lo que Jesús tiene que decir en otros pasajes. Así que continuamos la lectura en el versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, o sea, quien único puede dar vida es ¿quién? El Padre. Recuerde, por eso leí antes el contexto. Jesús acaba de sanar a un hombre y cuando lo critican, él dice que lo que él ha hecho no lo ha hecho realmente él. Lo hizo el Padre. Él llevó a cabo la voluntad del Padre porque dijo vino a hacer la voluntad del Padre. Y aquí estamos viendo entonces que los que vienen a la vida no vienen meramente porque el Hijo le da vida, sino porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Así que esa primera resurrección es el resultado seguro de escuchar el Evangelio, de creer en Cristo, pero esa resurrección parte de la voluntad del Padre, en la cual el Padre y el Hijo son uno. Dice versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio. No. Gusta o solemos mucho enfatizar, y yo diría que sobreenfatizar la parte de la salvación, pero dejamos muchas veces a un lado la parte del juicio. Claramente se está aseverando, se está diciendo, se está señalando que el Padre no solamente le dio al Hijo el levantar a aquellos muertos, resucitar a aquellos muertos que Él quiere traer a la vida, sino que también le ha dado al Hijo el hacer juicio. Lo que choca en la narración porque es el Hijo quien está siendo juzgado en este momento. Ellos lo están juzgando por lo que Él le ha dicho a este hombre que tome su lecho y se vaya a su casa, cuando realmente el juicio de los hombres Dios lo ha entregado al Hijo. Pero así somos los seres humanos en nuestro estado caído. No entendemos y hacemos juicios equivocados. Y lo dice, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y este término es, los que vienen viendo nuestros videos deberían ya al ver el Hijo del Hombre la implicación. El Hijo del Hombre es ¿quién? Quien viene en el Antiguo Testamento a tomar el reino. O sea, el Hijo del Hombre es un término mesiánico. Es el Mesías, es el Cristo, es el ungido. Daniel 7 es aquel que vendría a tomar el reino. O sea, ellos estaban juzgando a aquel que Dios había enviado y que a su vez ellos contradictoriamente estaban esperando. Ahora viene la segunda parte de esta porción que nos va a mostrar lo que implica entonces el aspecto de la segunda resurrección y lo que sería pues la segunda muerte. Dice, no os maravilléis, versículo 28 de esto, porque vendrá hora, observe que entonces esta parte sí
se pone hacia un futuro, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Observe que de la primera resurrección no todos los muertos resucitan. El Padre le da a algunos muertos que resuciten. Y que resuciten significa claramente que entiendan el mensaje, que vengan a Cristo, que crean. O sea que de la primera resurrección no participan todos. Por eso es que hay una segunda. Esto es importante. O sea que hay una segunda resurrección. Esa segunda resurrección va a ser la resurrección que en el Antiguo Testamento se llama la resurrección final o corporal, donde todos, es Apocalipsis 20, versículos 11 al 15, si lo quiere ver en Apocalipsis, la tercera parte llegaremos ahí, donde cuando se da el juicio, o cuando Cristo viene a defender a su iglesia amada, entonces, que eso está relacionado con la segunda venida, hay una resurrección general de todos los muertos, se da el juicio final o el juicio ante el gran trono blanco, y entonces también tenemos el aspecto de el cielo nuevo y la tierra nueva. Así que no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Recuerda que cuando leímos en Apocalipsis se nos dijo que las almas de los que habían creído estaban vivos, sus almas no estaban muertos, estaban vivos, pero en la presencia de Dios. No han recibido su cuerpo, no han recibido ese cuerpo que van a tener posteriormente en la segunda venida de Jesucristo, el cuerpo glorificado. Si ustedes quieren verlo en Filipenses capítulo 3, versículo 21, tendremos un cuerpo semejante al de Cristo. Y en Apocalipsis se nos dijo que los otros muertos no volvieron a vivir, sino hasta cuando se cumplieron los 1000 años. O sea que al final, es lo que Jesús está diciendo, todos los muertos serán levantados. Así que la primera resurrección tiene que ver con esa resurrección a vida eterna. Importante. Y la segunda resurrección tiene que ver entonces ¿con qué? Con la resurrección corporal. Una es una resurrección espiritual y la segunda es una resurrección corporal. Importante. Dice el versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, si la primera muerte tiene que ver con el estado caído en que se encuentra el hombre, que no oye la palabra de Dios, no tiene ojos y no ve, oídos y no escucha, entonces esta segunda muerte tiene que ver con el estado de condenación. O sea, que ellos están muertos en vida, no tienen una voluntad con la que puedan realmente acercarse a Dios para ser salvos, pero se enfrentan a una segunda muerte, y esa segunda muerte es ¿qué? La condenación eterna. Esto es sumamente importante. Los dos aspectos, primera y segunda resurrección, primera muerte y segunda muerte. Esa es la razón por la cual en Apocalipsis capítulo 20 se asevera que el que participa de la primera resurrección, estoy repitiendo para que se nos grabe, primera resurrección, los que vienen a salvación no participan ¿de qué? De la condenación. Porque si participaron de la primera resurrección es porque participaron ¿qué? Fueron sacados del estado de condenación. Uno no puede estar en condenación y en vida a la vez. Así que lo único que enfrentarían, si acaso, sería la segunda muerte. Pero en Apocalipsis claramente se asevera que el que ha resucitado, el que es salvo, ya no va a ser condenado. Y esto es importante soteriológicamente hablando, no solo para entender las resurrecciones, sino para entender que una vez uno es salvo porque realmente Dios ha intervenido y nos ha resucitado, ya no hay condenación. Es Romanos 8:1, por mencionar un pasaje. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo entendemos esta resurrección? ¿De dónde? ¿De dónde viene la base teológica para entender esta resurrección? Antes de pasar a ver esa parte en el Antiguo Testamento, me gustaría mostrar al menos 2 ejemplos en el Evangelio de Juan, donde se habla de esta resurrección tanto espiritual como de esa resurrección posteriormente corporal. Vamos primero al aquí en el Evangelio de Juan, al capítulo 3.
Y este es un pasaje, si usted es creyente, que estoy seguro lo tiene que haber escuchado en múltiples ocasiones. Esta es la conversación entre Jesús y Nicodemo. Voy a iniciar para no tener que dar el contexto, está un poquito, voy a menos leer Juan capítulo 3, versículo 1 al versículo 8. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Recuerda el capítulo 5, todo lo que el Padre le da, a los que el Padre le da vida, los que el Padre resucita, el Hijo resucita. Dice, versículo 3, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entienda que el que no puede ver el reino de Dios está en la primera muerte, está en ese estado de condenación, no tiene ojos para ver ni oídos para escuchar. Por lo tanto, ese hombre tiene que ser sacado de esa primera muerte para nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento es otra manera de describir lo que ocurre en la primera resurrección. Es el nuevo nacimiento, es la regeneración. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, Jesús está hablando nuevamente del nuevo nacimiento, pero la expresión que se está tomando en Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, voy a leer el 6, provienen de Ezequiel. El 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Dónde en la Escritura se habla? Porque Jesús le está hablando a un hombre que es un líder, que es un principal, que enseña. Y Jesús lo va a confrontar y le va a decir, ¿cómo es posible que tú no sepas de lo que yo te estoy hablando? Que tú no tengas conocimiento de dónde en el Antiguo Testamento, dónde la Escritura hablaba de ese renacimiento. Vamos a Ezequiel, profeta Ezequiel. Y vamos al capítulo 36. Recuerda que en el 5 se dice, de cierto es cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, agua y del Espíritu. En Ezequiel capítulo 36, versículo 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu del agua y del espíritu y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ese corazón de piedra es el estado caído que no permite que el hombre pueda escuchar, pueda responder a la palabra de Dios. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Observe, versículo 24, no lo leímos, pero para que vea que todos los verbos, las acciones, son acciones que las lleva a cabo Dios. Tomaré, recogeré, en el versículo 25, esparciré, versículo 26, daré, quitaré, daré, versículo 27, pondré, haré. Es Dios interviniendo en la vida de su pueblo. Esa intervención que Ezequiel está hablando está ligada al tiempo en que el Mesías, el rey de Israel, vendría a salvar a ese remanente. De hecho, la ilustración, para ahora entender, la ilustración de la resurrección es la ilustración que se le da a Ezequiel en Ezequiel 37 sobre el valle de huesos secos.
ese valle de huesos secos representa el estado, la muerte, el estado caído en el cual se encuentra el pueblo. Mire lo que dice el versículo 11. Me dijo luego, Ezequiel 37:11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Dónde está la resurrección? Voy a leer el 12. Ezequiel 37:12. Por tanto, escuche bien, por tanto, profetiza, diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros. Recuerdan que Jesús dijo en Juan capítulo 5, viene la hora y ahora es cuando los muertos, aquellos que están en los sepulcros, oirán la voz y los que creyeren y oyeren vendrán a vida. Dice, he aquí yo abro vuestros sepulcros. Si abre vuestros sepulcros, ¿dónde se encuentran? Están muertos. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. O sea, están en un estado de muerte y van a ser resucitados. ¿Cuándo? Cuando en el versículo 14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. De Ezequiel 37, que es el pasaje realmente de referencia para entender la primera resurrección, claramente se establece que no es el hombre quien puede creer estando muerto. Dios lo trae a la vida para que él pueda creer. Por eso hice el comentario de que se podría malinterpretar tomando solo la lectura de Juan capítulo 5 y pensar, no, mira, allí lo que dice es que los que creen, los que oyen la voz del Hijo y creen, vienen a vida. O sea, primero creen y luego reciben la vida. Pero cuando vemos a la base de dónde viene, ellos van a creer, van a venir, porque Dios va a hacer una obra. O sea, la parte de Dios es previa. Dios actúa, Dios los resucita para que luego ellos puedan entonces seguir a Dios. Esto es vital para comprender lo referente a la primera resurrección, segunda resurrección o primera muerte y segunda muerte. Ahora les dije que en Juan veríamos otro ejemplo que se habla acerca de la resurrección. Estamos en Juan capítulo 3 para ver el nuevo nacimiento. Lo voy a dejar ahí, no voy a entrar en más detalle. Que el nuevo nacimiento tiene que ver con esa obra de resurrección cuando Dios saca al hombre del estado de la primera muerte, la condenación en la que se encuentra. Tiene un corazón de piedra y Dios va a cambiar ese corazón de piedra para que ese hombre venga a la vida y pueda venir a la fe. Ese es el nuevo nacimiento. Y dije que lo iba a leer completo y no lo leí completo, pero usted puede leerlo. La aseveración clara, uniforme, que Jesús le va una y otra vez a aseverar a Nicodemo es que es necesario. O sea, sin nuevo nacimiento no se puede entrar al reino. Sé que está en un estado de condenación. Lo mismo le dice en el versículo 6, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Mira el 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y si fuéramos al 14, vuelve y termina, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque el Hijo del Hombre es la base. O sea, lo que el Hijo del Hombre va a hacer es la razón por la cual los hombres van a poder ser resucitados. Vamos a Juan capítulo 11. Para ver si por lo menos hoy podemos finalizar esa primera parte. Apocalipsis 20, del 1 al 6. Y estamos discutiendo la primera resurrección. Porque se dice que aquellos que creyeron, sus almas están reinando con Cristo dentro del periodo milenial, antes del venir, en su segunda venida, y porque los otros no se encuentran en ese mismo estado, entiéndase los que no creyeron. En Juan capítulo 11 tenemos el milagro de la resurrección de Lázaro. Y quisiera que pudiéramos leer solamente algunos versículos para
poder notar lo referente a esta resurrección, primera resurrección y segunda resurrección, si podemos verlo de esa manera. Voy al versículo 17, Juan 11, 17 hasta el 26. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús, ahora preste atención en lo que la afirmación de Marta. Marta dijo a Jesús, versículo 21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. No podemos llevar esto más allá de pensar que Marta lo que está diciéndole, si tú hubieses estado aquí, tú lo hubieses sanado. Él no hubiese muerto. O sea, Jesús, tú hubieses obrado un milagro. Pero mire lo que va a decir. Mas también sé, no solamente creo y sé que tienes poder para hacer milagros, pudiste haber sanado a mi hermano. En un sentido hay una recriminación. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta no está hablando de la resurrección de salvación. Marta está afirmando el contenido general teológico del Antiguo Testamento que afirmaba que al final de los días habría una resurrección general. Apocalipsis 20, 11 al 15. O sea, ella sabe, ella en un sentido le recrimina a Jesús, tú pudiste haberle sanado, pero sé, como quiera, que mi hermano va a resucitar. Pero Jesús le ha dicho, mira lo que Jesús le dijo. Tu hermano resucitará, versículo 23. Ahí es que Marta le responde, sí, yo sé que él va a resucitar. Pero en la segunda resurrección, o sea, de la resurrección final. Versículos 25. Le dijo Jesús a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Estamos en el mismo evangelio, donde Jesús ya había afirmado cuando se le juzga por haber hecho el milagro al hombre en el estanque de Betesda. Y Jesús va a usar esa oportunidad para decir que el Padre le había dado autoridad para dar vida y para hacer juicio. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. No es que Jesús imparte vida como algo fuera de él, él es la vida. Entonces es importante, ¿no? La vida no está fuera de Dios. Dios es la vida. Usted no puede recibir algo aparte sin recibir a Dios. No hay tal cosa como esa. Que Dios venga a nuestra vida es recibir la vida, porque Él es la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Así que claramente en Juan capítulo 11 se afirma el concepto de, si vemos, el punto que quiero que vean es que si en Juan capítulo 3 podemos ver en la conversación de Jesús y Nicodemo una referencia clara a esa resurrección, al nuevo nacimiento, a la primera resurrección. Llegamos aquí porque estamos en Apocalipsis 20, 4 al 6, hablando de que aquellas almas que estaban en el trono de Dios y estaban reinando con Él, habían participado de la primera resurrección y por lo tanto no participarían de la segunda muerte. Y vamos a ver, para terminar, que la segunda muerte es identificada como la condenación. Exactamente como Jesús establece en el capítulo 5, que aquellos que creen ya no vendrán a condenación porque han pasado de muerte a vida. Y si vemos en Juan 3, la primera resurrección, podemos ver en el comentario de Marta, observe que Jesús no la corrige sobre eso en particular, en términos de que hay una resurrección general.
Pero sí le corrige el que ya en un sentido estaba limitándolo, pensando que, bueno, esa resurrección solo podrá llevarse a cabo al final de los días. Jesús le está diciendo, no, como yo soy la vida, yo lo puedo levantar ahora mismo. Y eso es lo que Jesús iba a hacer. Mostrar que Él era la vida, ¿cómo? A través de resucitar a Lázaro. O sea que la resurrección de Lázaro sirve, nos enfocamos en el milagro y perdemos que la resurrección tenía el propósito, por eso se quedó. Jesús sabía que iba a morir. Jesús no llega y se siente mal. La Biblia dice que Él mismo esperó, deliberadamente esperó. Y le dijo a sus discípulos lo que iba a suceder cuando llegaran, que ya Lázaro iba a estar muerto. Ya Él se lo había dicho a sus discípulos. Pero Jesús utilizaría la muerte de Lázaro para mostrar que Él es la vida. La resurrección espiritual es algo que llega al hombre y lo cambia, pero no es algo que pueda ser evidenciado en términos de cómo le podemos mostrar a una persona que nuestro corazón de piedra no está y tenemos uno de carne. No es algo que de esa manera podamos sacar para mostrar nuestro corazón. Aunque claramente alguien podría decir los frutos, nuestra vida, el testimonio. Pero si Jesús realmente es la vida y Él es quien levanta a los muertos, entonces la resurrección de Lázaro era evidencia de que Él era Dios y que en Él está la vida. Es sumamente maravilloso e importante que lo entendamos. Volvemos entonces o vamos a Apocalipsis 20 para básicamente terminar o ir concluyendo nuestro estudio por hoy, que nos hemos propuesto en esta tercera parte de Apocalipsis 20 hablar o abordar el tema de la primera resurrección y la segunda muerte. ¿Dónde está definida la segunda muerte? Porque usted me ha escuchado aseverando que esa segunda muerte claramente es el estado de condenación. Me ha escuchado también decir que si la segunda muerte es la condenación, la primera muerte es la muerte ¿qué? Espiritual. El estado de condenación, sí, que se encuentra el hombre en vida. Mire la definición que la propia Biblia da sobre la segunda muerte. Está en Apocalipsis 21, versículo 8. Apocalipsis 21, 8. Necesitamos poner el contexto para que entienda. Ya en el capítulo 21 se ha llevado a cabo la resurrección general. Se ha establecido, se ha llevado a cabo el juicio del gran trono blanco. Ha descendido aquellas almas, aquellos santos han venido con Cristo. La santa ciudad se completa, viene a la tierra, empieza el periodo del cielo nuevo y la tierra nueva, capítulo 21. Y se nos va nuevamente a hacer una distinción de que en ese estado consumado, los que no creyeron no participan. Voy a leer el 7 para que podamos ver, es el 8, pero el 7 para que podamos ver el contraste. El que venciere, o los que creen, los que tienen salvación, el que venciere heredará todas las cosas. O sea, participará de la obra completa, lo que Cristo ha logrado por su pueblo. Dice, yo seré su Dios y Él será mi hijo. Así que los que vencen en Apocalipsis, que son los que creen, los que reciben el sello de Dios, participan de todas las promesas. Pero mire el versículo 8. Pero, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Observe que en el capítulo 21 se asevera que aquellos que fueron lanzados porque no estaban sus nombres en el libro de la vida, ellos participan de la segunda muerte, de la condenación. Bueno, creo que por hoy esa es la parte que nos propusimos tocar. Haré un breve resumen de lo que hemos discutido y en el estudio
próximo estudio, si así Dios lo permite, como dijimos, vamos entonces a ir a la segunda parte de nuestro bosquejo, que comprendería los versículos 7 al 10, y creo que es la parte más compleja para aquellos que siguen los estudios y de verdad con seriedad quieren poder profundizar. Mi invitación a que lean lo menos que pueden leer, Ezequiel 38 y 39. Pero si es posible, si le fuera posible, lea al menos desde Ezequiel 36. ¿Por qué Ezequiel 36? Fíjese que tiene que ver con lo que hablamos hoy. Porque Ezequiel 36 pone las bases para entender también lo relacionado con Gog y Magog en Ezequiel capítulos 38 y 39. 36 es el nuevo pacto, cuando Dios llamaría, los limpiaría, pondría su espíritu de manera que obedecieran. La ilustración es el valle de huesos secos. Ezequiel 37, e inmediatamente está Gog y Magog, 38 y 39, y vamos a ver qué relación tiene eso con el nuevo pacto, porque lo tiene todo. Y el capítulo 40, si quiere leerlo, léalo, entonces va a ver cómo que antecede a lo referente o a lo que se establece en Gog y Magog, y que viene después de Gog y Magog, que es en el capítulo 40, que es importante porque va a venir a alguien que va a dar testimonio de lo que había pasado con la destrucción del primer templo, el templo que fue destruido en el año 586 por el imperio babilónico. Así que eso es Ezequiel capítulo 40. Y si puede leerlo todo sería mejor, pero sé que no lo van a leer completo, al menos Ezequiel 36 al 39, por favor. Vamos entonces a resumir lo que vimos hoy, lo que estudiamos hoy, y lo dejamos hasta aquí. ¿Qué hemos visto en los versículos 4 al 6? Lo que hemos visto es que aquellos, recuerde que dijimos que la primera parte, déjeme dar un paso atrás, que la primera parte de la visión de Apocalipsis 20, lo concerniente al versículo 1 al 6, todavía formaba parte de lo que sucede antes de iniciar el milenio. Recuerde que el milenio inicia con la destrucción de la gran ciudad, pero Apocalipsis 19 solamente nos habla de que el falso profeta, la bestia, fueron lanzados desde ya al lago de fuego vivos, dice el lago de azufre, y que el resto de ellos murieron, aquellos en la batalla. Pero el capítulo 20 no hace una separación y brinca otra parte, continúa los juicios de Dios, y vimos el juicio temporal sobre Satanás que ya hablamos, donde es encarcelado para dar inicio también a ese periodo de 1000 años. Pero entonces se nos toca, bueno, ¿y qué pasó con aquellos que murieron? Y eso es lo que estamos viendo, que esos que murieron, creyentes, se encuentran vivos en la presencia de Dios. ¿Por qué están vivos en la presencia? Sus almas están en la presencia de Dios. Porque participaron de la primera resurrección. Porque se habla del trono. Porque están en tronos y porque están reinando con Cristo. Porque Cristo en las bodas del Cordero ha puesto fin al antiguo pacto y se inician las bodas del Cordero, y las bodas del Cordero es a la vez el inicio del reino. Por eso Cristo está reinando. Los que participan de la primera resurrección, hemos dicho que han sido sacados del estado de muerte, de la primera muerte. Entiéndase la primera muerte como la condenación, el estado de condenación que se encuentra el hombre. Esto es importante porque a veces hablamos de la condenación solo como del final de los días. Y la gente dice, bueno, sí, cuando yo muera, pues bueno, Dios decidirá si me envía al cielo o si me envía al infierno. No, usted está condenado hoy. Este es el mismo evangelio de Juan, en el mismo capítulo 3. Yo no lo abordé completo, pero léalo, donde claramente se establece que los que no han nacido de nuevo ya han sido condenados. Participan, están en la primera muerte. Usted sale de la primera muerte, usted sale de ese estado de condenación, donde usted no puede creer al evangelio solo si usted participa del nuevo nacimiento. Y no puedes participar del nuevo nacimiento según Ezequiel capítulo 36 si Dios no te levanta. Y Dios no levantaría a todos, levantaría un remanente. Pero ese remanente que levantaría, lo levantaría porque Él cambiaría el corazón de piedra, pondría un corazón de carne, y esos hombres creerían al evangelio. Así que eso corrige
o nos ayuda a entender con claridad lo concerniente a la primera resurrección en Juan capítulo 5, que no es que el hombre cree y luego viene a la vida, es que porque viene a la vida cree. Lo otro es solamente una afirmación de que el creer está ligado a la vida, no que la vida viene posterior al creer. De hecho, la Escritura claramente establece esto, lo enseña dramáticamente en Efesios 2, porque se asevera que la fe, ese creer, es un don de Dios, producto de la regeneración. No es algo que podamos atribuirlo a nosotros, la fe no es nuestra. Si el que viene a la salvación cree, no estamos negando que aquellos que oyen el Evangelio son llamados a creer. Pero la razón por la que unos creen y otros no creen es porque unos son levantados y otros no. Y los que son levantados se les da un corazón para que al escuchar el Evangelio puedan responder al Evangelio. No negamos que hay una respuesta del hombre a la fe, pero esa respuesta no va antes de la obra de Dios. No es que el hombre cree estando muerto y luego Dios lo hace nacer. No, Dios lo hace nacer, por lo tanto puede venir al arrepentimiento y a la fe. Esto es importante. Es un punto vital en la teología. La mayoría de nuestras iglesias enseñan, y si usted se molesta conmigo, yo no tengo problema, hace tiempo que ya no me molesta ni me importa si la gente le cree o me entiende o no. Es lo que la Biblia dice, no es lo que yo digo. La realidad es que la Biblia afirma que uno está muerto y que uno no puede creer hasta que Dios actúe. Eso es lo que la Biblia enseña. Estamos bajo condenación. Y una condenación que no se queda en vida. Una condenación que nos lleva a una segunda condenación que es peor porque es un estado eterno. Mientras participamos de la primera condenación, nadie sabe si Dios nos va a levantar a vida. Así que mientras hay vida física, aunque el hombre está en un estado de condenación cuando nace, hay esperanza. Porque en cualquier momento dado, Dios podría levantar ese muerto y sacarlo de esa primera muerte. Pero una vez pasa esa primera muerte, ya lo que queda sin fe es el estado de condenación. Y es eterno. Así que si usted cree que tiene esperanza posteriormente, no hay esperanza posteriormente. La esperanza, la única esperanza para los hombres, entiendan que es Cristo. Escuche las palabras, vuelva a leer las palabras de Jesús a Marta. Yo soy la resurrección y la vida. Él no dijo yo doy la resurrección. Él es la resurrección. Él es la vida. No es buscar algo que Dios da. Las iglesias venden algo que Dios da. No, Dios no es buscar algo que Dios da. La salvación es una relación con Dios. Tiene que ver con una obra en la que Dios vuelve a unirnos con Él. Porque fuimos separados de Él por causa del pecado. El primer pecado y esa separación entre todos los hombres. Y solo aquel segundo Adán puede revertir el estado de la primera condenación de la que todos los hombres participan por causa de la introducción del pecado. Solo Cristo puede levantar. Es mi oración a Dios que si usted está viendo este video y por alguna razón usted no ha entendido, por la gracia de Dios puede entender el Evangelio de Jesucristo, que Dios le pueda levantar de los muertos, si así es su voluntad, y que usted pueda venir al arrepentimiento y a la fe, pues solo en Cristo hay salvación. Hay algo que sí sabemos, pues nosotros no sabemos a quiénes Dios va a levantar. Pero Jesús diría en Juan capítulo 6, un capítulo después de ese 5 que leímos, que todo aquel que el Padre le da al Hijo y viene al Hijo, el Hijo le resucitará en el día postrero. El Hijo dijo que no hay nadie que venga realmente a Él, porque el Padre lo haya movido, que Él no le dé vida. Ninguno que viene a Cristo realmente, porque el Padre lo resucita, es echado fuera. Ninguno. Pero no podemos acercarnos al Hijo sin el Padre. Los judíos estaban perdidos porque creían que podían tener una relación con el Padre sin tener una relación con el Hijo. Y no existe.
Dios nos ayuda a entender su bendita palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Padre, una vez más por este tiempo, este momento que nos permite enseñar, trazar tu palabra. Si somos lo que somos, Padre Santo, es en virtud, lo hemos acabado de expresar, de tu gracia, de tu misericordia. Tu palabra, entiendo, ha sido enseñada, ha sido comunicada y ella será de bendición para tu pueblo, edificará conforme a tu propósito, pero también continuamos y oramos por aquellos tal vez, Padre Santo, que no entienden como Nicodemo, tal vez viven una vida religiosa, una vida moral, participan a la distancia, pero no han nacido de nuevo. Señor, solo tú eres la vida, tú eres la resurrección. Oramos, Señor, por aquellos que están cercanos a nosotros, comenzando desde nuestras familias inmediatas, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, que nos des la oportunidad de hablarles la verdad, de hablarles el Evangelio de Cristo. Pues Jesús claramente aseveró en Juan capítulo 3 que el que no nace de nuevo se encuentra en un estado de condenación. Y que en ese estado de condenación el hombre no tiene la capacidad de acercarse a Dios porque él aborrece la luz. Que la única manera en que un hombre puede venir a la luz y amar la luz es porque tú le levantes de los muertos. Clamamos a ti, Señor, porque tú eres el único que puedes tener misericordia. Y es en ti, oh Dios, en quien está puesta nuestra confianza. Así que damos gracias, Señor, una vez más. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro, que a Él sea la gloria y la honra. Amén.